días a los amigos de la prensa que están aquí presentes. Muchas gracias. Queremos externar un saludo a la población salvadoreña en general, particularmente al sector productivo de este país. Justamente acabamos de presentar una iniciativa en compañía de nuestro secretario político, en compañía de nuestras diputadas y también en compañía de representantes de este sector productivo del país. ¿Qué busca esta iniciativa? Sabemos el alto costo de los productos de la canasta básica. Sabemos que estamos en el marco del principio de la siembra y esto es importante que les pongan muchísima atención, presidente de la República, los diputados de esta asamblea, que ahora, hoy por hoy, no tienen ninguna excusa para ayudar a este sector. Estamos garantizando la producción, la alimentación de los años que vienen, de los meses que vienen. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades competentes, a esta asamblea, a que presten atención a esta iniciativa, que lo que busca es exonerar, eliminar el IVA a los productos, a los insumos de la canasta básica, pero también a los insumos que necesitan nuestros productores a nivel nacional. Yo voy a dejar a mi compañera diputada Marlene Funes para que también pueda comentarles la iniciativa y luego vamos a escuchar también a algunos representantes de este importante sector. Sí. Muy buenos días, amigos de la prensa, pueblo salvadoreño. Decirles de que este día el FMLN está haciendo una presentación de pieza de correspondencia que no nace simplemente de una idea simple, sino de la necesidad que se vive en los territorios. Estas personas que hoy nos acompañan son hombres y mujeres productoras que día a día salen a trabajar y que se están viendo altamente afectados, no solo por el alto costo de la vida, sino que porque los costos de producción van a aumentar. Nosotros hacemos un llamado enérgico al régimen actual de que haga algo por nuestra producción nacional, porque de no hacer algo ahorita nos estaría convirtiendo en un país netamente consumista y estaríamos trabajando para destruir la producción nacional. Por ello es que esta iniciativa creemos nosotros que es pertinente y que es oportuna, porque justamente va a iniciar ya el tiempo de la cosecha y eso es importante. Los productores están preocupados, pero más que eso creemos que quitarle el IVA a los insumos de los productos de la canasta básica, a los insumos agrícolas y ganaderos y además a los medicamentos para enfermedades crónicas e incapacitantes, que quien determinará qué enfermedades son crónicas e incapacitantes será el Ministerio de Salud a través del ministro. ¿Por qué creemos que es oportuno? Porque el gobierno ha dicho que las finanzas están sanas y que ellos van al Banco Mundial a tomar café o al Fondo Monetario Internacional a tomarse una tacita de café. Y si las finanzas están sanas y si la recaudación es suficiente, entonces este tipo de ingresos no vendría a causar ningún daño a las finanzas del Estado. Es decir, los tiempos son perfectos y hoy está a favor de los productores y productoras. Me acompaña gente de la CIRAC y también campesinos organizados del que fue y será el granero de la República de El Salvador, el departamento de Usulután. Bueno, quisiera expresar a nombre de nuestro partido FMLN y mi calidad de secretario general nuestro total respaldo a esta iniciativa de nuestra fracción legislativa, presentado hoy por nuestro jefe de fracción y, por supuesto, por el equipo de diputados y diputadas. Aquí nos acompaña Marlene Funes, una diputada representativa del departamento de Usulután. Esta iniciativa es importantísima para aliviar la economía familiar. Esta iniciativa es importantísima para asegurar la seguridad alimentaria. Y es importantísima porque los insumos, los productos de los cuales depende la producción agropecuaria se han disparado en el 100, 200 y 300%. Y si no se toman medidas urgentes, inmediatas, lo más seguro es que vamos a tener una producción agrícola muy por debajo de lo que hemos tenido en años anteriores. Y no va a ser culpa de los productores, no va a ser culpa de las cooperativas, no va a ser culpa de los subsectores que componen el sector agropecuario.
Si no se toman las medidas pertinentes, vamos a tener una dependencia cada vez mayor de productos importados. Y como consecuencia, pérdida acelerada de empleos en las zonas rurales y una canasta básica inalcanzable por la economía familiar. Exonerar del IVA a todos estos productos es urgente y necesario. Por eso el FMLN vamos a acompañar. Hemos tenido largas semanas de construcción de estas propuestas por el equipo de nuestros diputados y diputadas. De hecho, hasta un equipo también de la dirección del partido. Me acompaña aquí Ángel Monge, miembro de nuestra comisión política. Y básicamente, al final, establecimos que no solo había que tocar los productos esenciales de la canasta básica, de quitarles ese 13% que actualmente se carga a la economía familiar, sino también aquellos productos que son claves para la producción agropecuaria, incluyendo en el tema de salud aquellas medicinas tan delicadas y esenciales para aquel tipo de padecimientos, como dijo nuestra diputada, de personas que producto de la pandemia y fuera de la pandemia la están pasando muy mal, muy mal. Entonces, por eso es que ahora queremos reafirmar como FMLN nuestro total respaldo a la fracción legislativa para peticionar, y ojalá tengamos la buena respuesta por parte de las distintas fracciones, que son temas que interesan al bolsillo de los salvadoreños, de eliminar el IVA de los productos de la canasta básica y de todos aquellos insumos agropecuarios que son claves para la producción agrícola en nuestro país y sobre todo para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo salvadoreño. ¿Por cuánto tiempo sería este Bueno, indefinido, porque hay que tomar en cuenta que estamos en una situación dramática. Ustedes ven cómo está la situación fiscal, ustedes ven la situación grave que se ha producido a partir de la pandemia, ustedes ven que el costo de la canasta básica se ha elevado de manera escandalosa, ustedes ven que ahora se ha elevado de manera escandalosa los productos, los insumos agropecuarios, y no solo eso, sino que ahora lo que está pasando es que la economía, el ingreso de los salvadoreños se ha limitado. Hoy el dinero con $1 se compra menos, está clarísimo, con $1 se compra menos. La inflación ha llegado como no había llegado en los últimos 14 años, estamos arriba del 5% de la inflación en una economía dolarizada y gravísimo. Entonces, por eso creemos que tomar esta medida audaz, totalmente sensible con los intereses de la familia salvadoreña, es urgente y necesaria en El Salvador. ¿Sería permanente entonces? Sí, indefinida, hasta que consideremos que hay un momento en el cual se puede volver a establecer una situación, porque esta carga financiera es muy difícil que la pueda llevar la familia salvadoreña. Tenemos un agricultor que va a ofrecer unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Roberto García Jiménez de Usulután, Jiquilico. Ya nuestros compañeros manifestaban, venimos en representación de los agricultores pequeños, ¿verdad? Porque son los que están a punto de colapsar. En el campo ya se vive con $1 diario. Entonces, nosotros pensamos que eliminar el IVA a los insumos sería una medida del gobierno que nos puede apoyar, porque venimos por los agricultores, aquellos agricultores que están lidiando con su vaquita, con su parcelita, ¿verdad? Y estos señores ya no alcanzan porque el precio de los insumos agrícolas se ha disparado totalmente. El 70%, el año pasado trabajó el 70% de los agricultores. Hoy pensamos que no va a trabajar ni el 30%. O sea, estamos en situación colapsante, ¿verdad? Por eso nosotros venimos a hacerle la petición al gobierno que hay posibilidades hoy que todo está en las manos de nuestro gobierno, hay posibilidades de que se reduzca y se termine ahí con el IVA de los insumos, ¿verdad? Ya que los importadores si se les ha quitado su IVA, ¿verdad? Pero son los importadores, los que producimos en el campo no tenemos posibilidad. ¿Cuánto ha aumentado el costo de los insumos agrícolas? ¿Cuánto ha aumentado el costo? Bueno, fíjense que estaba el sulfato, estaba a $14 el quintal. Hoy anda por casi ya por 40. En lugares ya lo están dando a 40. La fórmula está carísima, ya pasó de $100. ¿Vea? Todos los agricultores ya no pueden, están colapsando. ¿Vea? Por eso es que estamos en esta petición y con nuestro secretario general del partido
él les dice que estamos luchando y va a ser por tiempo indefinido. ¿Ve? Bueno, gracias. Sobre el tema, ¿no? Sí. Ella también va a dar Muy buenos días, señores de la prensa. Ana Julia Velázquez, vengo de Jiquilisco. Estoy en una cooperativa, en una hacienda que es altamente productiva, la Hacienda California. Una hacienda muy, pero muy productiva, con tierra clase A, pero lastimosamente nos hemos visto afectados con estos precios que se nos dispararon. Comprábamos el sulfato, como dijo mi compañero que me antecedió, a 12, 13 dólares. Hoy lo estamos comprando a 31, 50 y hasta 33 dólares. El Nitrosten y la urea la comprábamos a 25 dólares el quintal. Ahora se disparó a 60 dólares el quintal. Sinceramente les quiero decir, señor presidente, señor ministro de Agricultura y Ganadería, señores de los diferentes partidos políticos, pónganse la mano en el corazón y piensen en el pueblo. Nosotros somos personas que venimos luchando y haciendo producir la tierra para que la gente que vive en la ciudad pueda tener la seguridad alimentaria también a través de nuestro sudor. Es por eso que hago el llamado para que le bajen al IVA, reduzcan el IVA, porque la verdad es de que a estos insumos agrícolas, porque la verdad es que ya colapsamos, ya no podemos, ya no tenemos cómo trabajar. Sinceramente les digo que nosotros como madres solteras que hemos venido luchando para sacar adelante a nuestros hijos, hoy nos vemos en una crisis económica terrible, terrible. ¿Por qué? Porque hemos colapsado, nos han topado a la pared, ya no podemos producir. Si antes sembrábamos 1 o 2 manzanas, hoy ya sembramos 1/4 de manzana, media manzana. ¿Y qué va a suceder? Que las tierras van a estar ociosas, ya no vamos a poder producir, ya no vamos a poder llevar los granos básicos a la ciudad, donde también nuestros compañeros y amigas y amigos en la ciudad consumen maíz, consumen la tortilla, consumen el frijol, consumen el arroz, consumen el tomate, la cebolla, que es todo chile verde, que es todo lo que nosotros producimos en nuestras comunidades. Entonces, de igual manera, la apicultura se va a ver también afectada, porque el camarón, a los peces hay que alimentarlos y ya no pueden nuestros agricultores, porque los precios también están muy bajos del producto que nosotros sacamos. Entonces es necesario e importante, amigos y amigas, que nos unamos en una sola voz y en una sola petición. Es necesario y muy importante que le bajemos, le pidamos al señor presidente, al ministro de Agricultura y Ganadería y a quien corresponda y a estos diputados que no pueden oponerse, sean de cuál fracción sean, no pueden oponerse a la seguridad alimentaria, porque entonces nos vamos a morir de hambre, nuestro pueblo va a morir de hambre. Necesitamos producir, hacer producir esa tierra, porque como dijo nuestra diputada Marlene Funes, Usulután es el granero, ha sido el granero de la República y queremos que siga siendo el granero de la República, el que abastezca todo el país de alimentos. Entonces, este es mi llamado, esta es mi petición. Pónganse la mano en la conciencia, pónganse la mano en el corazón, porque si no, ¿de qué sirve que hagan muchos empleados, pero no va a haber comida, señores? Pueden ganar, pueden tener su salario los que están empleados, pero comida no va a haber. Entonces, el dinero no lo podemos comer. Tenemos que producir, hacer producir las tierras y somos nosotros los agricultores los que las hacemos producir. Así es de que yo agradezco mucho a los señores de la prensa. Ojalá y esto se pueda expandir para que llegue a oídos de a quien las personas correspondan, al señor presidente, al señor ministro de Agricultura y Ganadería y a las entidades que correspondan, a los diputados y diputadas de diferentes fracciones. Aquí no andemos peleando porque quieren jalar para uno y para otro. Es la seguridad alimentaria la que está en peligro. Muchas gracias. Gracias. Sobre el tema, si no, nuestro secretario, como diputado, daríamos un breve balance del año de la legislatura. Yo quería conocer si ustedes habían proyectado cuánto dejaría de percibir el Estado al exonerar el IVA. En este caso particular, nosotros, más que eso, porque efectivamente va a haber alguna repercusión, pero la ganancia sería más importante si el Estado echa mano en ayudar a este sector. Es que estamos hablando de la comida, estamos hablando de quienes producen los alimentos en este país. Si lo ponemos en la balanza,
de cuáles son los resultados económicos positivos, pues la inversión que se haga hoy, que ya iniciaron la siembra, que esperamos una cosecha, que esperamos también garantizar la alimentación del año que viene, esa inversión va a superar cualquier costo, porque también estamos previniendo, estamos evitando de que haya una crisis alimentaria. En cuanto a eso, nosotros creemos que el beneficio sería más si hoy se hace una inversión, si hoy se elimina el IVA a estos productos que permiten que exista producción, que haya producción en este país. ¿Cuántos tipos de productos, o sea, si tienen una idea de cuántos son estos productos que pedirían que se exoneren del IVA? Más de 20. Sí, estamos hablando de más de 20 productos. Más de 20 productos. En este caso particular, ya escucharon a nuestros productores, el tema ahorita que les está golpeando es el alto costo de los insumos para la producción. Estamos hablando de fertilizantes, lo más básico, la fórmula, estamos hablando de la urea, ¿verdad? Eso, aparte de eso, los herbicidas que son necesarios. En estas etapas donde ellos necesitan, ¿verdad?, hacer uso de todos esos insumos, es importante que ellos sientan el beneficio. ¿Desde cuándo han percibido el alza en estos? Esto está, bueno, más de un año prácticamente, más de un año, pero ahora el impacto es mayor. Las dificultades que ahora tienen los productores pues la están sintiendo, porque unido a esto también han sido golpeados por el tema también de la pandemia, en la cual todavía estamos, que no ha terminado, y todos esos factores han venido a unirse y a hacer más aguda la crisis para nuestros productores. Ok, muchas gracias.